Los operadores en el lenguaje C nos permiten manipular los datos y estos operadores existen en diferentes formas y también tienen ciertas reglas de aplicación que vamos a ver en los videos a continuación y en los segmentos que siguen. Los operadores aritméticos son los más claros, los más sencillos de utilizar. Son la suma, la resta, la multiplicación, división, la operación de residuo o módulo, que es cuando hacemos divisiones sin tomar en cuenta la parte decimal, es decir, solamente tomar la parte entera y dejar un residuo también. Entonces el residuo, por ejemplo, de esta operación 10 dividido 4 sería 2 el resultado o el cociente. Y el residuo que queda sería 2, ya que si lo dividimos 10 por 4 sería como si estuviéramos dividiendo y nos diera 8, pero nos sobra este de 2 para alcanzar la cifra original de 10. Entonces está básicamente el residuo, el de esta operación. Luego viene el de incremento, que es incrementar una unidad en el valor numérico que tiene nuestro dato, y decremento, que es decrementarlo en una unidad el valor numérico que tenga nuestro dato. Ahora vamos a practicar en código los operadores aritméticos. Primero voy a crear dos variables enteras, una a, la otra b, y la otra la voy a llamar c. Les doy su respectivo valor. Recuerden que este operador ya lo conocemos, que es la de asignación, es decir, que le estamos cargando este valor de la derecha a este dato que está a la izquierda. Ahora a vale 10, ¿listo? Y así para los demás. Y un tercer operador va a ser c, no, un tercer dato llamado c. Vamos a hacerlo igual a más b. Entonces veamos que aquí va a imprimir C, que ya es pues, la suma de A y B, que debe darnos 30, hasta donde hemos visto. Seleccionamos el lenguaje C, ejecutar, y nos da 30. Sí, señor, muy fácil. También la resta, si ponemos A menos B, como B es mayor, nos va a dar un número negativo acá. Sí, señor, menos 10. La multiplicación lo mismo, la división lo mismo. Aunque recuerden una cosa, A dividido B, si yo le doy ejecutar, me va a dar 0, porque acuérdense que A vale 10 y este vale 20. Entonces eh, va a ser 10 dividido 20 y nosotros sabemos que nos va a dar algo decimal, pero aquí no nos está tomando la parte decimal, sino está haciendo una operación entera. Para eso tendríamos que utilizar float o otros tipos de datos para que nos dé la parte decimal. Entonces, por el momento, esto nos daría 0 punto algo. Pero aquí, como están trabajando solo la parte entera, nos va a dar la parte entera, que es el número 0. Entonces, por eso resulta aquí 0. Ahora, de todas maneras, veamos el residuo de la división, es decir, módulo. Apliquemos la operación, pero hagámosla, sí, digamos b, que vale 20 dividido a, ay, perdón, módulo con A. Entonces 20 dividido A y me va a dar el residuo que resulte de esa división, que va a ser 0. Que si lo recuerdan, 20 dividido 10 da 2 y no queda ningún residuo. Ahora hagámoslo de otra manera, digamos 25, B es 25, 25 dividido 10, entonces nos va a dar 25 dividido 10 es igual a 2, pero como ese número nos da, es decir, cabe dos veces, sería 20, pero nos queda sobrando 5, entonces el residuo aquí sería 5. Listo, ahí quedó. Por último, vamos a revisar los operadores de incremento y decremento. Tenemos aquí dos variables a y b con sus respectivos valores. Vamos a imprimir estos valores aquí con printf. Vamos a comenzar con el incremento. Hay dos maneras de escribir incremento y decremento, como sufijo o prefijo. En prefijo van al principio del operando, como en este caso. Aquí estoy incrementando a. O también se pueden escribir como a y después de la A se puede hacer el de incremento, es decir, como prefijo o en este caso sufijo. Y los resultados van a ser diferentes, entonces voy a mostrarles cómo es. Aquí está, vamos a imprimir el valor de A incrementado. Entonces pongámosle ejecutar. A valía 10 y como se dan cuenta,
imprimió otra vez el valor de 10, nada ha cambiado. Resulta que si lo ponen como sufijo, el incremento, A va a ser incrementado, pero después de esta instrucción, es decir, en esta línea yo estoy utilizando A. Cuando termine esta instrucción, o sea, en esta línea, lo va a incrementar. Entonces haga de cuenta, escribe 10 aquí en printf y luego lo incrementa, pero ya como lo incrementa, ya ha acabado la función, la operación de printf, pues no me lo muestra. Entonces voy a mostrarles con una segunda línea, printf, y vamos a escribir aquí un valor numérico, sí, entero, que es A. Vamos a poner acá nueva línea, que si no me lo va a reunir todo en una sola línea. Entonces va a imprimir el valor de A, luego va a pasar a la siguiente línea, y cuando ya termina esta instrucción, ahí es que la incrementa en ese momento, pero no me la muestra. Entonces por eso va a llamar en la siguiente instrucción que imprima el valor de A, que al principio era 10, pero como les digo, al final de esta operación la incrementa por fin, y cuando yo lo llame acá, pues va a tener ya el valor incrementado. Entonces, pongan atención, miren, imprima el valor de 10, ¿sí? Y lo incrementa cuando termina esa operación de imprimir. Y si luego vuelvo a llamar en la siguiente, pues como ya lo había incrementado, me va a mostrar el nuevo valor. Eso es lo que está pasando. Ahora, yo también lo puedo utilizar como prefijo, el incremento, miren esto. Lo puedo poner así, imprimir el incremento de A. Entonces lo que va a hacer es primero, en este caso la va a incrementar y después de que ya la incremente y sea 11, es decir, la incrementa una unidad, eso es lo que hace la instrucción de incremento, la va a imprimir. O sea, primero lo manipula incrementándolo y luego sí lo utiliza en esta operación. Entonces si yo le doy a imprimir, va a ser 11 de una vez. O sea, porque primero la incrementa y luego sí la deja usar por la función esta printf. Entonces para que lo tengan en cuenta. Igual con B, miren lo que puede pasar. Pongo B, decremento en este caso, y miren el valor que me va a imprimir. Va a pasar lo mismo, B es 25, se queda con el valor antiguo. Pero ya saben que después de que termine esa operación, ahí va a alterarlo y ahora sí lo va a decrementar a 24. Pero no lo está mostrando. Entonces, de nuevo, printf, imprimo el valor numérico que quiero con este formato, porcentaje de, coma, y cuál es la variable. B, esta es la variable que quiero ver. Entonces ejecutar. Si se dan cuenta ya lo incrementó en la siguiente operación. O puedo hacerla pues como les había mostrado con el prefijo. Entonces ya saben que el prefijo es porque primero manipula esto, en este caso para incrementarlo, y luego sí le retorna ese valor para que se utilice en esa instrucción. Ya que lo incrementó en el primer instante. Entonces tengan eso en cuenta con este incremento y decremento, y que el incremento es de una unidad, lo incrementa por uno, o lo decrementa en este caso también por uno, solo una unidad. También existen unos operadores llamados operadores de asignación en los cuales le damos un valor a nuestro dato de la siguiente manera. Este de asignación es una asignación simple, es decir, le damos el valor de B a este dato A. Y esa es la equivalencia. Cargamos el valor de B en A. Luego viene asignación de suma. Asignación de suma quiere decir que, como pueden ver aquí hay dos operadores. A dice más igual B. Lo que pasa es que le estoy sumando a A, le estoy sumando B. Pero vuelvo a dejar el resultado en A. Esta es la operación aquí más clara. Entonces, como les decía, vamos a sumarle a A el valor de B y lo vamos a volver a guardar en la ubicación del dato A. Entonces, por eso se realiza de esta manera más simplificada, porque tomamos dos operandos A y B, los sumamos, pero dejamos el resultado original otra vez en A, el resultado de esta operación. Es decir, el valor inicial de A es cambiado y por eso se simplifica de esta manera, para no repetir A en esta parte. Básicamente eso es. Asignación de resta sería lo mismo. A este número le resto el número que está después del igual. Y es básicamente esta expresión que está acá.
Para mayor brevedad en programación se utiliza esta notación y se llama asignación. Ahora viene la asignación de producto o multiplicación, que sería lo mismo. Multiplico A por B y igual el resultado de nuevo en A, es decir, el valor de A cambia. Y aquí de nuevo asignación de división, asignación de módulo. Ahora vamos a practicar la operación de los operadores de asignación. Como les decía antes, básicamente la regla es que tenemos una expresión de la siguiente manera. Tenemos una operación, digamos que sea la suma de A más B, es decir, dos operandos. Y lo que estamos haciendo es que hacemos esa operación entre los dos operandos A y B, pero luego volvemos a guardar ese resultado en el primer operando, que es A. Es decir, yo tengo los datos A y B que tienen dos posiciones en la memoria del computador y le sumo pues los valores que estén contenidos en esas dos posiciones de A y B. ¿Y dónde guardo el resultado? En la posición del dato A otra vez. Si se dan cuenta, esta es la asignación, es decir, que estoy guardando lo que está en el lado derecho, o sea, el resultado de esa suma, acá, en A. Entonces la asignación tiene esa regla, que yo hago la operación con dos operandos y lo guardo en el primer operando. ¿Listo? El resultado. Entonces A es igual a A más B. Y recuerden que la manera de la asignación es escribir primero el operando, que en este caso estoy sumando, luego el signo igual y el segundo operando. ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces es A más B. Pero entonces pongo más igual B. Listo, junto a los dos signos acá. Y pongo un operando primero, luego los dos signos y luego el segundo operando. Entonces veamos A y B. Si yo pongo A más igual B es asignación de suma entre A y B, o sea, la suma de A y B. Y me da 35, sí, la suma tal cual. Ahora, incluso si yo hago mm, aquí la expresión esta, control X, control B, dejémosla acá como una instrucción y digámosle que imprima el valor de A. Acuérdense que lo que estamos haciendo acá es sumar A más B y guardando el resultado otra vez en el operando A. Entonces ya va a cambiar al valor pues de esa suma entre A y B. Entonces veamos, si imprimo A, me da 35. ¿Sí ven? Eso es lo que les decía. Hacer la suma entre los dos operandos y lo vuelvo a guardar en el primer operando. Luego si yo hago A menos B acá, sería A menos B, ¿no? O sea, en forma de asignación. Entonces A 10 menos 25 me da menos 15. Da igual, no hay problema con eso. Igualmente ahora hagámoslo pero al revés, hagámoslo. B, asignación de residuo con A. O sea, vamos a dividir B, que es 25 por A, y eso nos va a devolver el residuo, lo que quede sobrante de esa división. División exacta, ¿no? Entonces, 10 cabe exactamente dos veces en 25, ¿sí? Pero si cae dos veces porque me da 20 y me queda sobrando 5. Entonces, el residuo de B dividido A me da 5, me da 5. Entonces, veamos. Listo. También tenemos los operadores relacionales. Estos son similares a los operadores aritméticos, solo que en este caso hacen básicamente una labor de comparación entre valores. En el lenguaje C, para referirnos al igual como comparación, no que estamos dándole un valor, digamos 3 igual, perdón, A igual a 3, es decir, el valor de A le estamos dando el valor de 3, sino que estamos en este caso comparando. La sintaxis o el formato es escribir doble signo igual. Entonces este igual no significa que estemos cargando un valor en otro, sino que estamos comparando. Este valor es igual a este otro. Entonces tenemos aquí igual que o igual a. Aquí estamos diciendo 2 es igual a 2. El siguiente es mayor que, también tenemos menor que. Este muy curioso que es signo de exclamación e igual significa no es igual. Eso sirve para decir, por ejemplo, aquí 9 no es igual a 2. Así es como se lee. Este es muy sencillo, mayor o igual y menor o igual. Los únicos raros son este, no es igual y igual, pero haciendo comparaciones. Es decir, este número es igual a este. Ahora,
Estos operadores, el programa de C los interpreta como un resultado. Es decir, yo estoy haciendo aquí esta expresión y él no va a evaluar solamente esto, sino como estamos hablando de que es una comparación, nos va a dar un resultado de si es igual o no es igual. Entonces, cuando sí lo es, cuando esta expresión es verdadera, se llama, se evalúa con un valor numérico de 1, es decir, 1 es verdadero. Eh, Aquí en esta, por ejemplo, 8 es mayor que 2. Sí, es verdadero, 8 es mayor que 2. Se evalúa como 1, es verdadero. 7 es menor que 2, es falso. 7 no es menor que 2, entonces se evalúa como 0. 0 es falso. Aquí 7 es mayor o igual a 4, sí, es verdadero, se evalúa como 1. Entonces cuando es verdadera alguna expresión, se, se le da el valor numérico de 1 o verdadero, y cuando es falsa, una expresión falsa, se le da el valor de falso o numéricamente el 0. Bien, ahora vamos a continuar con los operadores relacionales. Entonces ya tenemos los que hacen cierto tipo de comparación numérica entre los datos. Entonces tenemos el comparación de igual, el de no igual, el de mayor, menor y mayor o igual y menor o igual. Entonces comencemos. Acuérdense que todos estos se evalúan cuando yo hago una expresión como verdadero o falso, y entonces el programa le va a dar un valor numérico de 1 o 0 respectivamente. Entonces comencemos creando, voy a crear otra variable entero, la voy a llamar c y voy a poner c es igual a, me voy a poner una expresión, por ejemplo, a, sí, a igual a 10. ¿Qué estoy haciendo aquí? Resulta que, si se dan cuenta, aquí le estoy dando un valor a C. Esto se llama asignación simple, ¿no? Es decir, lo que está en el lado derecho se le va a cargar al dato C. Pero, ¿qué pasa con esto? Esto, si se dan cuenta, es una comparación. Resulta que el programa lo va a evaluar y le va a dar un valor de verdadero o falso, o sea, el número 1 o el número 0. ¿Qué pasa? A es igual a 10, es lo que yo estoy diciendo. No, realmente no estoy diciendo que sea igual a 10, sino estoy haciendo la comparación. Es igual a 10. Entonces la diferencia es que en este lado le estoy dando el valor de 10 a A. O sea, A lo estoy volviendo 10. Listo, le estoy dando ese valor. Entonces que aquí no lo estoy haciendo así, sino estoy comparando. No sé qué valor tenga A, no sé ni se lo estoy dando, sino estoy diciendo aquí A es igual a 10. Estoy preguntando, estoy comparando. Entonces va a comparar el valor que encuentre en 10, en A, cualquiera que sea, y va a comparar a ver si es 10. Si sí es, se va a volver esto un número 1. Entonces C, que es este entero, va a ser igual a 1. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle que imprima el valor de C. Vamos a ver qué da cuando lo ejecute. El valor de 1. Como les digo, toda esta expresión se convirtió en un valor numérico 1 o 0, según si es verdadero o falso. Entonces, estos operadores, cuando ustedes hagan expresiones así, el programa lo va a evaluar y lo va a convertir esto en un valor de 0 o 1. Así de sencillo. Ahora vamos a poner uno falso. Digamos que A es igual a 0. Pongo yo, A es igual a 0. Estoy comparando, no le estoy dando el valor a A como acá. Vuelvo y repito, esto es una comparación. Entonces estoy haciendo un testeo, un chequeo de si A es 0. Veamos. A es 0, no. Esto es falso. A es igual a 10. Entonces, ¿qué valor nos va a dar acá para falso? Es el valor de 0. Entonces carga en C el valor de 0 y eso es lo que imprime acá. ¿Listo? Ahora hagamos otro. A no es igual, que se escribe así, exclamación igual. A no es igual a 0. ¿Es verdadero? Sí, es verdadero porque A no es igual a 0, A es igual a 10. Entonces le doy clic en ejecutar y entonces como A no es igual a 0, y es una expresión verdadera, le da el valor de 1. Por eso C vale 1, si se dan cuenta. Que estoy imprimiendo un valor numérico con printf. ¿Qué valor numérico? Lo busco en la variable C, que se le asignó el valor de 1. ¿Por qué? Pues porque está
expresión es verdadera. A no es igual a cero. Ahora otras, veamos, digamos, A mayor o igual a, bueno, aquí suele mayor o igual a 5, ¿sí? Recuerden que todas las operaciones terminan acá con punto y coma. A mayor o igual a 5, sí señor, porque A es igual a 10. Entonces si es mayor o igual que 5. Listo, entonces pongámosle ejecutar y me va a dar 1, o sea, es verdadera. Así se ejecutan estas expresiones que yo escribo acá, relacionales. Se evalúan como verdadero o falso.